viene a ser una, sí, de las más modernas constituciones provinciales. ¿Sí? La Constitución salteña, con sus reformas. Ahora, la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, en un párrafo o en varios párrafos bastante extensos, lo que hace es decir, bueno, además, junto con estos artículos de la Constitución, tienen jerarquía constitucional estos otros textos, estos otros tratados internacionales, ¿sí? Que el Estado, como tal, firmó con otros Estados, en el ámbito del derecho público internacional. Por eso es que esos tratados internacionales con jerarquía constitucional están en paridad de condiciones o forman parte de la Constitución Nacional, cosa que nosotros, cuando éramos chicos, no nos enseñaron así, ¿sí? Y estos tratados internacionales, bueno, son varios, ¿sí? Pero, digamos, quiero que sepan que la Constitución Nacional es lo que está escrito ahí y mucho más, estos otros tratados. Por debajo de la Constitución Nacional y estos tratados que vienen los restantes tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Otros tratados sobre otros temas que no sean derechos humanos. Y por debajo tenemos la ley, fíjense cómo se complejiza, antes era la Constitución, la ley y punto, ¿sí? Después viene la ley, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la ley de salud mental. Luego los decretos del Poder Ejecutivo, más fuerte, dice que tengo que hablar. Yo tengo miedo de gritar. Como en tu casa. Bueno, decretos del Poder decretos del Poder Ejecutivo, perdón, y por debajo las sentencias del Poder Judicial, ¿sí? Que también vamos a hacer mención a un par de sentencias que se llamarían leading case, casos testigos, que a partir de esos casos cambia algo, ¿sí? A partir de un caso cambia algo. Generalmente no cambia nada, generalmente es la aplicación de un caso anterior, de una jurisprudencia anterior, de una decisión de otros jueces, que tal vez a este juez de este caso le pareció que también podía aplicarla. Pero hay sentencias judiciales que constituyen casos testigos, casos modelos, que a partir de ahí cambia la mirada, cambia la óptica, y generalmente quien establece esos leading case es la Corte Suprema de la Nación, y en otras ocasiones la Corte Suprema, las Cortes Provinciales o tribunales superiores, tribunales de las provincias, ¿sí? Bueno, esto es mucho más, es toda una materia en realidad la pirámide jurídica, pero es como para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando yo hable de la Constitución, de la ley, de los tratados, de acá, de allá, ¿sí? Bueno, avanzamos. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos la ley por ahí, en una de esas gradaciones de la pirámide? Bueno, la ley de salud mental es muy nueva, fíjense, todo lo que lleve esta numeración, 26.000 y pico, son normas nuevas, ¿sí? De 5, de 4, de 3 años para acá. La 26.657. ¿Qué busca? Esta mañana cuando leía, digo, bueno, la ley puede ser muy linda, pero quiero ver qué dicen los fundamentos. La verdad que los fundamentos de la ley, cuando se elevan proyectos a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, siempre debe ir fundamentado, ¿no es cierto?, el proyecto, y decir, bueno, ¿por qué estamos planteando este pedido de que este proyecto se convierta en ley? El fundamento es medianamente extenso, no tan extenso como en otras leyes, y básicamente resalté esto, ¿sí?, saqué esto, que lo que busca es consolidar el cuidado en salud mental como un derecho humano fundamental, ¿sí? Y es la primera vez que se va a decir esto, es la primera vez que se va a hablar de la salud mental como un derecho humano fundamental. Si bien antes se la tenía como implícito, ¿sí?, como un derecho implícito. Obviamente todos tenemos derecho a la salud y obviamente a la salud mental, pero es la primera vez que se explicita así en un fundamento. Y después dice que también busca apuntalar la innovación, ¿sí? Bueno, avanzamos. Y esta parte del fundamento también me llamó la atención, ¿sí? Ustedes pueden buscarlo en Google o en cualquier buscador, ¿sí? Fundamento del proyecto de ley 26657, y va a salir todo el fundamento. ¿Y qué tiene de interesante el fundamento? Que además nos trata de convencer por qué es necesaria una ley de salud mental, como si fuera necesario convencernos, ¿no? O convencerlos a los legisladores, pero bueno,
en el marco de nuestro Estado, en el marco jurídico de nuestro Estado, que no había nada, salvo algunas disposiciones o algunas leyes provinciales de Río Negro, algo de Buenos Aires, ¿sí? No había nada a nivel nacional. Entonces había que convencerlos a los legisladores y se coloca estos datos. En Argentina existen 54 instituciones con internamiento crónico. Una colonia nacional, o sea, dentro de estos 54, una colonia nacional, 11 colonias y 42 hospitales psiquiátricos provinciales. ¿Sí? Obviamente que a partir de esta ley, la ley prohíbe que la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos. ¿Sí? La cantidad de personas internadas en instituciones públicas estatales es de alrededor 21.000, 14.000 en colonias y 7.000 en hospitales psiquiátricos. Fíjense los datos, ¿sí? Precisos, e incluso pueden chequear la fuente dentro del fundamento, ¿sí? Yo para no, porque esta parte es bastante densa, pero pueden buscarlo en el fundamento después. Avanzamos. Bueno, yo siempre cada tantas diapositivas voy poniendo alguna imagen como para que nos transporte también un poco a lo que estamos hablando, no solo de una manera teórica, sino también de lo que nos produce, ¿sí? A nivel emocional. Impactante la imagen, ¿no? De dejadez o cualquier imagen mental o de alguna película o ustedes mismas en sus trabajos de esto, digamos, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? De un establecimiento psiquiátrico. Avanzamos. Bueno, ahora sí empezamos con el texto en sí de la ley. El fundamento no tiene valor legal. No es que podemos decirle al juez, mire que el fundamento de la ley dice tal cosa. No, el fundamento sirvió en su momento para convencer a los legisladores de que era necesaria la aprobación del proyecto. Ahora, lo que tiene valor legal y lo que uno puede pedirle al juez que se aplique es el texto de la ley, que es esto, a continuación. El capítulo, bueno, tiene varios capítulos, yo no quiero cansar con cuántos capítulos que dice cada uno, pero hay artículos que me parecieron fundamental, o transcribirlos o citarlos lo más acercado posible a su texto original. El capítulo 1 habla, miren cómo arranca, derechos y garantías, ¿sí? Arranca de una manera similar a la Constitución Nacional, también con su parte de declaración de derechos y garantías, ¿sí? Eso ya significa algo. Cuando una ley, cuando una constitución, cuando una norma jurídica arranca por los derechos y garantías de alguien, del individuo, está queriendo decir que tiene una perspectiva diferente a los estados totalitarios. El estado totalitario arranca una norma con las obligaciones que tiene la persona, con los deberes que tiene la persona o con los derechos que tiene el Estado. ¿Sí? Arranca desde otra óptica, desde el Estado. ¿Sí? Nosotros, que vivimos en el tipo de Estado que vivimos democrático, arrancamos desde el lado de la persona, ¿sí? Considerada como lo más importante. El individuo considerado como más importante que la sociedad. O más, no más importante, más sustancial, ¿sí? Es sustancial. ¿Y qué dice el artículo 1? La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Más o menos dice lo que todos los tratados sobre el tema dicen, ¿sí? Es básicamente recalcar que las personas con padecimientos mentales son personas y tienen derechos humanos como todos. Nada más. Nada más y nada menos. El artículo 2 nos dice que esta ley, así como la Constitución se compone de los artículos que están, más los de los otros tratados con jerarquía constitucional, la ley dice algo similar. Dice, esta ley se compone de todos los artículos que están acá, más otros artículos que están en otros documentos. ¿En cuáles? En los principios de las Naciones Unidas, ¿sí? La Declaración de Caracas, donde estamos, la Declaración de Caracas para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, encima todos los documentos tienen nombres larguísimos, y los principios de Brasilia, rectores para el desarrollo de la atención en salud mental, ¿sí? O sea que está diciendo el legislador en su humildad, no es solo esto lo que estamos disponiendo, sino que lo que queremos como Estado es cumplir nuestras obligaciones ante los otros Estados. Lo que hemos firmado, lo que nos hemos comprometido con otros Estados.
Porque, abro un paréntesis, cuando un Estado no cumple lo que firmó en un tratado, a lo que se comprometió en un tratado, ¿sí?, eso acarrea responsabilidad internacional. Y eso es gravísimo, porque eso puede tener repercusiones gravísimas frente a los otros Estados, ¿sí? Yo no cumplo como Estado, entonces significa que los otros Estados tampoco van a cumplir conmigo. Que pueden denunciar el trato de decir, bueno, con vos no se puede negociar, con vos no se puede conversar, ¿sí? Vos no sos un país creíble. Que en muchos sentidos a Argentina esto le pasó siempre en el área económica, ¿sí? No sos un país creíble, no hay seguridad económica, no hay seguridad jurídica. Vos al final haces lo que querés, ¿sí? Entonces, el Estado para digamos, plantarse y demostrar que cumple, justamente debe también a través de sus sentencias, si es que el Estado ha incumplido, decirlo. Sí, el juez debe decir, no, sí, el Estado argentino incumplió, ya lo vamos a ver en un caso, por lo menos. Avanzamos. El capítulo 2, no vamos a ir viendo todos los capítulos, les adelanto. Sí, no vamos a ir viendo todos los capítulos, pero algunos sí me han gustado verlos casi enteros. El capítulo 2 nos habla de algunas definiciones, ¿sí? No es propio de la ley dar definiciones. Las leyes generalmente no dan definiciones, no dicen se considera persona a tal y a tal, se considera derecho a esto, ¿sí? Generalmente no, pero cuando hay nociones que necesita precisar, porque las va a usar de una manera técnica, sí. En este caso, en el artículo 3 de la ley, nos dice que la salud mental básicamente es un proceso, ¿sí? Un proceso en el que tienen que ver varios factores o componentes